¿verdad? Sí, licenciada. Sí, Gracias. ok. Sí, licenciada, gracias. Si me pasa, porque me suele pasar cuando me paso a otro lado, después se me olvida compartir. Entonces, porfa, si ven que no estoy proyectando nada o si se estanca la presentación, porfa, me avisan, ¿verdad? Porque a veces pasa. Bien, entonces, bueno, con lo que les comentaba, ¿verdad? Realmente tenemos que tener primero bien identificados cuáles van a ser nuestros ingresos, ¿verdad? O bien proyectados para después ver en qué lo vamos a invertir o gastar o todo lo necesario que tenemos que gastar, ¿verdad? Bien, les voy a presentar la historia, bueno, un video de la historia del presupuesto, solo que lo voy a hacer a través de otra forma, porque a través de acá no se escuchó en la otra sección, entonces denme un segundo. Se los voy a ver cómo me funciona de esta forma, porque creo que... Bueno. Ustedes me dicen si lo ven y si lo van a escuchar porque... instinto de supervivencia del hombre lo ha hecho buscar ¿Escuchan? la forma de anticiparse a lo que sucederá en el futuro, Sí, a fin de hacer frente a las adversidades y alcanzar sus objetivos. Ok, entonces lo voy a poner En el futuro, a fin de hacer frente. El instinto de supervivencia del hombre lo ha hecho buscar la forma de anticiparse a lo que sucederá en el futuro, a fin de hacer frente a las adversidades y alcanzar sus objetivos. A nivel general, podría decirse que los presupuestos son tan antiguos como el hombre mismo, porque de alguna forma el ser humano siempre ha estado tratando de anticiparse al futuro, previendo qué es lo que puede ocurrir y cómo enfrentarse a las situaciones. En este video aprenderemos sobre la historia del presupuesto, cómo ha ido evolucionando desde las civilizaciones antiguas hasta nuestra época. Así que sin más, iniciamos. El presupuesto en las civilizaciones antiguas y la Edad Media. Antiguas civilizaciones como los egipcios hacían estimaciones para pronosticar los resultados de su cosecha de trigo, con el objeto de prevenir años de escasez. Los romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos conquistados para exigir el tributo correspondiente. En la Edad Media, según el profesor Joseph Blemig, en su obra Historias y Doctrinas de la Contabilidad, menciona que en los registros de los Massari de Génova en 1340 aparecen cuentas de presupuesto. Luego cita al monje benedictino Angelo Pietra como el primer autor que se preocupa de la previsión de ingresos y gastos en el siglo XVI, y a Lodovico Fiori como el autor que habla de la utilidad de los presupuestos, específicamente en 1636. El presupuesto en el siglo XVIII. Podríamos decir que formalmente los fundamentos teóricos y prácticos como herramienta de planificación y control se remontan hacia finales del siglo XVIII, cuando en el sector público el Parlamento británico presentaba los informes de gastos gubernamentales para su ejecución y posterior control, según Burbano. El reporte anual incluía lo siguiente: un estado de gastos del año anterior, una estimación de erogaciones para el periodo siguiente, un detalle de los impuestos con que se cubrirían los gastos sugeridos y recomendaciones para su aplicación. En 1820, Francia y su sector público adoptaron el método de presupuestar, y al año siguiente Estados Unidos implantó un estricto control del gasto para presupuestar y asegurar las actividades estatales. El presupuesto después de la Primera Guerra Mundial. Después de finalizada la Primera Guerra Mundial en 1918, Estados Unidos aplica el control de los gastos por utilizar mediante las herramientas del presupuesto.
Posteriormente, entre 1921 y 1925, el sector privado notó los beneficios que podía generar la utilización del presupuesto en materia de control del gasto y destinó recursos en aquellos aspectos necesarios para obtener márgenes de rendimientos adecuados durante un ciclo de operación determinado. En este periodo, las industrias crecen con rapidez y se piensa en el empleo de métodos de planeación empresarial apropiados. Entonces, en la empresa privada se habla intensamente del control presupuestario y en el sector público el gobierno de Estados Unidos aprueba la ley del presupuesto nacional. La técnica siguió su continua evolución junto con el desarrollo alcanzado por la contabilidad de costos. Por ejemplo, en 1928 la Westinghouse Company adoptó el sistema de costos estándar, que se aprobó después de acordar el tratamiento de la variación de los volúmenes de actividad particular del presupuesto flexible. El presupuesto en la década de los 30. En 1930, en Ginebra, Suiza, se lleva a cabo el primer simposio internacional y se determinan los principios básicos del sistema presupuestario. En los años 30, en México, por ejemplo, empresas grandes como General Motors y después Ford Motors adoptaron las técnicas presupuestales y el resultado fue todo un éxito. Se maximizan las utilidades y se optimizan los costos. El presupuesto después de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1948, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos presenta el presupuesto por programas y actividades. Entre 1960 y 1970, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos elaboró el presupuesto base cero, sin éxito alguno. A finales de 1965, el presidente de Estados Unidos creó el Departamento de Presupuesto y consecuentemente se elaboró un presupuesto con la base en los resultados del Departamento de la Defensa y se introducen en todo el gobierno por cada operación en función de sus gastos, realizados por especialistas, técnicos y administradores. Formulaban los presupuestos por programas basados en los antecedentes. A inicio de los años 70, por medio de Peter Pryor, hace una nueva y mejorada versión del presupuesto base cero, instrumentado por medio de decisión que fue aplicado solo en el estado de Georgia. En la actualidad, actualmente el rápido crecimiento de las economías a escala mundial, los nuevos paradigmas de la globalización, tecnología y cultura han incidido directa e indirectamente en los enfoques de las organizaciones. Constantes cambios implican retos para las empresas como satisfacer las necesidades de los clientes, accionistas, empleados, proveedores y las entidades estatales. Es por eso que ahora la alta gerencia se plantea soluciones inteligentes a corto, mediano y largo plazo. Las organizaciones han creado departamentos de presupuesto con la finalidad de planear las actividades, controlar y medir el manejo de los ingresos y gastos, coordinar las operaciones a desarrollar y lograr los resultados propuestos. Algo importante a tener en cuenta es el desarrollo de la tecnología, el cual ofrece herramientas para poder llegar a un mejor control y predicción de los diferentes escenarios para las organizaciones. Pues bien amigos, este es el video que muestra la historia del presupuesto. Cualquier duda o comentario puedes hacerlo acá en el video. ¿Comentarios? ¿Comentarios al respecto? A ver, Oscar. Sí, bueno, es bastante interesante saber que en realidad el tema de los presupuestos datan desde muchos años atrás y pues no son suposiciones, sino que hay escritos donde indican que Egipto, por ejemplo,
y Roma, pues lo utilizaban ya en aquellos tiempos. Ahora no me puedo imaginar yo una empresa que no maneje presupuestos. O sea, definitivamente los presupuestos son parte de, prácticamente es uno de los pilares para para que una empresa sea sólida, porque si no hay un presupuesto, estamos trabajando a ciegas, no sabemos ni cuánto podemos invertir en algo, ni cuánto, porque al tener el presupuesto obviamente lo vamos a evaluar si vamos pegados o no a lo que nosotros pensamos o tenemos destinado a una inversión, por ejemplo. Entonces, creo que es algo muy demasiadamente importante dominar el tema de presupuestos. Ok, muchas gracias, Oscar. Sí, de hecho, bueno, ahí sí que nos mencionan la historia, ¿verdad? Desde la Edad Media, cómo los egipcios hacían sus pronósticos, ¿verdad? En base a las cosechas, debido a la escasez, ¿verdad? Entonces, ahí sí que creo que en cada etapa, ¿verdad? La idea es anticiparnos a las adversidades, ¿verdad? Que nos pueda presentar el futuro. Entonces, bueno, y ahí cómo va avanzando, ¿verdad? En la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando ya Estados Unidos, por ejemplo, ya realiza un control de los gastos por utilizar y incluso hoy por hoy nos mencionan también de que hay empresas que ya tienen un departamento específico, ¿verdad? Para realizar estas actividades. Va a depender del tipo de empresa, ¿verdad? Pero hay empresas donde ya hay un área específica para la elaboración de presupuestos, ¿verdad? Y bueno, la tecnología por hoy, ¿verdad? Que también la mencionan, muy importante como una herramienta de control, ¿verdad? La importancia al final, ¿verdad? En cada etapa, que era pues planificar cada una de las actividades, ¿verdad? Para determinar cuáles pueden ser los ingresos y los gastos de cada una de las empresas, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos. Sí. Disculpe la interrupción. Este curso va enfocado al presupuesto en función de lo monetario, ¿verdad? Porque también tenemos para presupuestar producciones y todo eso, unidades de producción a largo plazo o a mediano plazo. Pero este curso va enfocado solo en función de dinero, ¿no? Pues mire, bueno, entre los temas que vamos a ver en prácticos es cómo proyectar, por ejemplo, una de varias formas, ¿verdad? Porque no, hay varias formas, pero vamos a ver dos formas, por ejemplo, proyectar de realizar el presupuesto de ventas, también ejemplos, ¿verdad? De cómo desarrollar los presupuestos de producción, costos, las necesidades de mano de obra, ¿verdad? Como ejercicio. Pero sí o sea, como aplicar plantillas y cosas así, le soy sincera, no, ¿verdad? Son ejercicios básicos de cada uno de los presupuestos. Ok, sí le decía porque pues por mi tiempo que he recorrido elaborando, cuando estuve en gerencia en producción de banano, pues ahí se trabajaba mucho temas de presupuesto, tanto de producción como del costo. Luego estuve trabajando pues como gerente en Pollo Campero y en Maxi Despensa, y ahí más eran los presupuestos más enfocados en tema de ventas y siempre aunado el presupuesto de los gastos, ¿no? Entonces por eso tenía esa inquietud. Ok. Sí, bueno, me imagino que usted por las dos empresas que me está mencionando, bueno, ya lo miran más a detalle en cada área, ¿verdad? Aquí pues se va a ver como, bueno, vamos a ver de cada uno de los presupuestos, ¿verdad? Pero sí, como le digo, no tengo como plantillas de cómo realizarlos todos conjuntamente, ¿verdad? Sino que uno por uno. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias. Muy bien, veamos entonces, bueno, vamos a continuar con la
teoría, vamos a ver, denme un segundo. Bien, sí está proyectando, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya. Entonces, veamos el presupuesto, si vemos, pues un concepto básico, ¿verdad? Podemos decir que es el cálculo anticipado de los ingresos y egresos de una actividad económica, sea esta personal, familiar, de una empresa, del gobierno, ¿verdad? De un periodo determinado que generalmente es un año. El presupuesto nos permite planear a corto y a largo plazo, también corregir las desviaciones que encontremos, ¿verdad? En el accionar y regular el accionar de los colaboradores. Bien, aquí en esta lámina pues tenemos a una persona, ¿verdad? Que está pintando y bueno, nos dice que un pintor ocupa algo más que pintura, brochas, thinner, necesita un plan. Básicamente necesitamos hacer un presupuesto, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta para hacer el presupuesto? En este caso, la persona que va a realizar o va a pintar. Licenciada, disculpe, hay un micrófono encendido que se escucha bien feo. Hay un micrófono. Ya lo apagué. Ya lo apagué. Ya está apagado. Gracias, Liz. Ok. Bien, entonces adicional, o sea, para poder nosotros realizar esta labor de querer pintar nuestra casa, nuestra habitación o algo, obviamente tenemos que hacer un presupuesto, pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta para hacer ese plan? ¿Sí, Mildred? Ver el diámetro del tamaño de la pared o casa que se va a pintar para poder ver cuánto vamos a usar de pintura o cuánto nos va a costar los botes o los galones de pintura. Empezar ahí sí que hacer el presupuesto de cada paso de lo que necesitamos y los insumos que se van a usar para ese específico lugar, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Efectivamente, ¿verdad? Primero medir, ¿verdad? No vaya a ser que solo compre un bote y necesita un galón, ¿verdad? Entonces, o ver qué tipo de pintura voy a utilizar, ¿verdad? Si es de látex, si es de aceite, qué color, si voy a hacer una combinación de colores, ¿verdad? Que ahora es muy común combinar colores. Bueno, y además de todos los materiales, ¿verdad? Las brochas, el thinner y todo lo demás, ¿verdad? Pero sí necesito como que hacer un listado de todo lo que voy a necesitar. Bueno, básicamente para no quedarnos a medias, ¿verdad? Porque si yo hago un mal cálculo, pues lo más probable es que tenga que comprar lo que me hizo falta y a un costo, pues, un poquito más alto, ¿verdad? Porque no es lo mismo que compre solo un pequeño bote a que compre el galón, si fuera así, ¿verdad? Entonces, sí es importante tomar en cuenta todas esas cositas, ¿verdad? Que no se nos escape nada. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Si vamos a viajar, ¿qué tenemos que tomar en cuenta al momento de viajar? No solo es de agarrar maletas e irse, ¿verdad? Sino que, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Sí, Juan Pablo? Sí, licenciada, en este caso nosotros debemos analizar primero el destino al que nosotros queremos viajar. También tenemos que identificar las maletas que vamos a llevar, el tiempo que vamos a viajar fuera del país y también el hotel que vamos a utilizar para realizar nuestro presupuesto, para poder comprar el ticket, luego comprar la estadía, que hoy en día, o sea, ver todo ese tipo de conceptos, más que todo ese tipo para hacer un plan y ver lo que vamos a ir utilizando durante el viaje. Primero planificar el destino, luego buscar el boleto, luego también tenemos las maletas, porque las maletas son importantes en un viaje, y también los hospedajes, que sería lo más importante en este caso. Ok, muchas gracias. A ver, Nuri. ¿Me escucha bien? Sí, le escucho.
pues más que todo, como estaba diciendo el compañero, pues cuando yo he planeado los viajes, lo primero es la planeación, a dónde vamos, cuántos días vamos, de ahí pues la reservación, nuevamente contamos con qué vehículo vamos a ir, o si vamos a ir por avión o por barco, no sé, pues la organización, a mí se me da dos cosas, planeación, organización y la acción. Al momento de irnos, llevar todo como se debe, hacer un listado, principalmente hago listados y a las personas que van les doy un listado para que me apoyen, porque hay veces que vamos a hacer día de campo y se nos olvidan los fósforos y se nos olvida la leña y pues cosas, más que todo planeación, organización y la acción al momento de realizar. Ok, muchas gracias. Sí, muy importante, ¿verdad? Bueno, muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Primero el lugar, como dijo Juan Pablo. Bueno, si me voy a ir solo, si voy acompañado con la familia, ¿verdad? El medio de transporte, ¿verdad? Si solo es aquí en la capital o en el extranjero. Los hoteles o si me voy a quedar en casa de alguien, ¿verdad? Porque obviamente voy a gastar menos, voy a hacer algunas salidas adicionales. ¿Sí, Nelvia? Buenas noches, licenciada. Básicamente, antes de planear todo eso, también tenemos que tener en cuenta cuánto dinero contamos, cuánto de límite tenemos en la tarjeta de crédito. Entonces, todo eso es necesario anotar para poder llevar un viaje que sea exitoso, ¿verdad? Porque no vamos a ir y quedarnos sin nada y regresar sin nada, ¿verdad? Entonces, tenemos de que tener precaución, incluso hasta saber manejar el tipo de cambio que hay en cada país para poder medir los tiempos de comida, porque muchas veces se van de viaje y terminan por comer un tiempo de comida en cada día, entonces en vez de disfrutar van a gastarse lo poco que tienen. Efectivamente, ¿verdad? Por eso es que es importante tomar todos los aspectos hasta los mínimos, ¿verdad? Para no quedarnos, bueno, primero que estemos en el viaje y resulte que ya no tengamos disponibilidad, ¿verdad? Sino que, es más, debemos de tener un, adicional a lo proyectado, un porcentaje extra, ¿verdad? Por cualquier situación que se nos pueda presentar, ¿verdad? Y no venir después a pasar penas, ¿verdad? Por haber tenido que usar extra financiamiento de las tarjetas, ¿verdad? Y mencionó usted la tarjeta, ¿verdad? Pero lo importante es que mejor uno se vaya con el viaje casi que todo pagado para no tener que después estar pagando el viaje, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues básicamente tenemos que tomar en cuenta todos esos aspectos para elaborar el presupuesto y no quedarnos con penas a la hora de viajar, ¿verdad? Bien. Ya hablando, entrando un poquito a lo que es el tema, entonces nos dice acá que la gerencia, bueno, en una empresa, ¿verdad? La gerencia no debe de atribuirse toda la responsabilidad en la confección de los presupuestos y el concurso de principios de autoridad y poder malentendidos. Disponer el acatamiento de los mismos por parte de quienes integran la organización. Si se pretende que cada nivel de la estructura adquiera compromisos y aporte su máximo potencial, es imprescindible que todos participen y asuman responsabilidades en el proceso de presupuestación. ¿Por qué nos dice acá que la gerencia no debe atribuirse la responsabilidad absoluta? Y nos habla aquí de la participación, ¿verdad? De las demás personas. ¿Cuál es la razón? ¿O por qué debe de haber participación de todo el personal? ¿Sí, Juan Pablo? Sí, licenciada. Bueno, en este punto, como usted, con respecto a la pregunta, la participación de todas las personas involucradas en la empresa es fundamental para que ellos indiquen qué tipo de insumos o qué tipo de procesos ellos realizan para nosotros ya tener en cuenta eso en el presupuesto, porque cada departamento tiene diferentes insumos o diferentes materiales los cuales van a utilizar. Es por eso mismo que necesitamos saber qué es lo que ellos necesitan para para el desarrollo de sus actividades diarias en la empresa. Ok, muy bien. Gracias. ¿Otra opinión?
Licenciada, también para saber, por ejemplo, cuánto gasta cada puesto, pues porque me imagino que en cada empresa tienen que tener como que un límite, entonces, por ejemplo, todos tienen que saber y o sea, ser partícipes de esto para que no se dé como que un exceso de presupuesto, en este caso. Ok, muy bien. Sí, básicamente también porque la gerencia, pues, bueno, no tiene el control de todo, se puede decir, ¿verdad? Cada área, como dijo Juan Pablo, sabe cómo va, cuánto tiene que, los insumos que va a necesitar, ¿verdad? Cuánto puede gastar o en caso de ventas, ¿verdad? Cuántas son las ventas que puede proyectar. Entonces, la gerencia como que no puede imponer, ¿verdad? A realizar cada actividad, sino que conjuntamente todos los trabajadores tienen que participar, ¿verdad? Primero porque ellos conocen cómo está cada una de sus áreas, ¿verdad? Y adicional a eso, si estamos hablando de alcanzar objetivos, ¿verdad? Porque esa es lo que nosotros queremos. Al momento de hacerlos partícipes, primero se sienten motivados, ¿verdad? Segundo, vamos a obtener mejores resultados, porque no está impuesto, sino que cada quien va a colaborar y por último asumen un compromiso para alcanzar esos objetivos. Si nosotros estamos participando en la elaboración pues obviamente nos tenemos que comprometer para cumplir esos objetivos. Posteriormente no podemos decir no se puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo establecimos, ¿verdad? Entonces, creo que es una forma en donde nosotros vamos a encontrar mejores resultados. Muy bien, sin presupuestos. Básicamente los presupuestos son como una guía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no sabríamos nosotros hacia cuál meta nos deberíamos de dirigir, no podríamos precisar los campos de la inversión que merecen financiarse, tampoco podríamos ocurrir en la administración incorrecta de los recursos económicos, no tendríamos bases sólidas para emplear la capacidad instalada de producción, no tiene a su disposición la información requerida para medir el cumplimiento de los objetivos. O sea, nosotros al final pues vemos lo real con lo estimado, ¿verdad? Si nosotros hacemos, a través de un presupuesto, hacemos una proyección de lo que nosotros esperamos alcanzar. Y al final del periodo tenemos que comparar, ¿verdad? Si realmente lo logramos o no. Si no hubiera un presupuesto, no tendríamos como una base de comparación, ¿verdad? Para ver si los resultados que estamos obteniendo son los adecuados o no. Yo puedo tener una X cantidad de ventas, ¿verdad? Pero ¿qué me indicaría a mí que es lo adecuado? Mientras que si nosotros hicimos una proyección, ¿verdad? Con toda la información que tenemos y lo más apegado a la realidad, entonces sí podemos comparar, ¿verdad? Si sobrepasamos ese objetivo o no. O incluso, ¿verdad? Si tengo la capacidad instalada, ¿verdad? Para poder realizar o cubrir las necesidades que tiene el departamento de ventas con la proyección que hizo, ¿verdad? O si tengo el capital disponible para poder realizar determinada producción. Entonces, es una guía, ¿verdad? Que nos permite a nosotros poder cumplir con esos objetivos. O medirlos también, ¿verdad? Bien, la ausencia de presupuestos imposibilita cuestionar los resultados conseguidos en cuanto a ventas, abastecimientos, producción y o utilidades. Si no tuviera el presupuesto, ¿cómo comparo? Si las utilidades son las adecuadas, pude haber ganado más o mis costos estuvieron muy altos, etcétera. Bien, por lo general el proceso es estático, no es estático, perdón, es activo, dinámico, ¿verdad? Siempre cambiante, cíclico y flexible, acorde a las circunstancias del entorno. No puede ser estático, ¿verdad? Porque siempre
aspectos en el entorno, ¿verdad? Que nos pueden afectar de forma positiva o negativa, ¿sí? En donde siempre vamos a tener que realizar algún tipo de ajuste. Licenciada, ¿podría regresar la otra diapositiva, por favor? ¿Está? Sí, gracias. Es que se cortó un poco y no escuché lo que dijo. Ah, ok. Muy bien. El presupuesto actúa en cada una de sus etapas o funciones del proceso administrativo, ¿verdad? Prácticamente no podríamos realizar ninguna labor en la empresa si antes no se define cómo, por qué o para qué se efectuó. Y si no se cuenta con los recursos suficientes para ejecutarla. Bien, si nosotros separamos la palabra presupuesto, significa antes de, y supuesto, un suceso. Prácticamente nos estamos anticipando al suceso, ¿verdad? ¿Qué otras palabras podríamos nosotros utilizar como sinónimos de presupuestar? ¿Podría ser previsión? Previsión, muy bien. Calcular. Calcular. Anticipación. Anticipar, muy bien. No sé si podría ser como estimar. También, estimar. Muy bien. Calcular. Proponer. Proponer. Muy bien, yo creo que casi dijeron todas. Presupuestar es anticipar, pronosticar, estimar, prever, planear. Si me estoy anticipando, estamos hablando de anticiparnos, ¿verdad? Es prever, ¿verdad? Hago una estimación o una proyección, ¿verdad? Un pronóstico. Como el pronóstico del tiempo, ¿verdad? Nada garantiza que se dé, pero de acuerdo a la información que tienen en el INSIBUBE, nos pueden decir, ok, el fin de semana, pues en base a cierta información, ¿verdad? Se proyecta que va a haber lluvias en tal lugar y qué sé yo qué. A veces se da, a veces no, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala, como tenemos los 4 climas en un solo día, entonces a veces no funciona. Bien, ustedes tienen en el documento que les mandé, porque esto lo tienen ustedes en la plataforma, en el documento tienen ustedes 3 conceptos de lo que es el presupuesto. Veamos qué nos dice el primero. Es una estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. Básicamente, cuando hablamos de estimación programada, pues la empresa inicialmente debe planear el tamaño de las operaciones que va a realizar para poder establecer así los ingresos y los gastos, ¿verdad? Con mira a obtener utilidades. Otro concepto que tenemos es expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo determinado, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlo. Cuando hablamos de expresión cuantitativa, pues básicamente se refiere a que los objetivos deben ser mensurables. Y también nos dice que es formal, porque exige ante todo la aceptación de quienes están al frente de la organización. ¿Quiénes serían? Los gerentes, los propietarios, la junta directiva. Y también nos habla de adoptar las estrategias necesarias. Obviamente tenemos que accionar, ¿verdad? Para alcanzar esos objetivos. Aquellas estrategias que van a converger con los objetivos propuestos.
Y por último, también nos dice que es un conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe de la empresa. Bueno, previsión, hablamos de anticiparnos, ¿verdad? Entonces, son decisiones anticipadas para poder alcanzar los resultados propuestos. Bien, aquí tienen ustedes un esquema, ¿verdad? Del presupuesto en el tiempo. Básicamente, pues creo que tenemos que tomar, ¿verdad? Datos históricos que nos sirven a nosotros para hacer proyecciones a futuro. Los datos históricos son trascendentales en la elaboración del presupuesto, ¿sí? Ya que, por ejemplo, si hablamos de las ventas, que generalmente están dadas en valores absolutos y porcentuales, nos pueden ayudar, ¿verdad? Al momento de realizar nuestras proyecciones. Si bien es cierto, son hechos que ya sucedieron, ¿verdad? Porque si hablamos de ventas, es probable que no se vuelvan a repetir de la misma forma en los años anteriores, pero sí tenemos como una base que sí nos puede servir, ¿verdad? Para determinar algunos promedios, y esto nos permite adicional a la información que recibimos del departamento de ventas, ¿verdad? Poder hacer una proyección más real, más apegada a la realidad, ¿verdad? No se va a repetir, pero sí nos puede servir esa información para hacer nuestras proyecciones. Obviamente, cuando hablamos de datos históricos, son resultados irreversibles, ¿verdad? Si tuvimos utilidades, si las ventas estuvieron bien, si tuvimos pérdida, pues son cuestiones que ya no podemos modificar, ¿verdad? Pero sí es información que me sirve a mí para tomar decisiones en base a esto que ya pasó y que me permita a mí hacer mejores proyecciones, ¿verdad? O analizar o tomar decisiones en base a incluso a aspectos internos de la empresa, ¿verdad? Algunas debilidades que podamos tener o fortalezas, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro nivel de endeudamiento, la liquidez, la capacidad que tenemos? Que todo esto, pues obviamente nos va a ayudar en las estrategias que vamos a utilizar para alcanzar esos objetivos. Yo hago mis proyecciones, pero obviamente también tengo que accionar para poder cumplir esos objetivos. Bien, y aquí nos muestra el presupuesto con las funciones administrativas. Aquí hablamos básicamente de las, bueno, estos son temas, este es tema administrativo, ¿verdad? ¿Cuáles son las fases del proceso administrativo, ¿verdad? En cuanto a la planeación, la dirección, la organización, la coordinación y el control, ¿sí? Esto que tenemos acá es, pues, conceptos desde el punto de vista administrativo. En este cuadro no lo tienen ustedes, este cuadro no lo tienen en el documento. Aquí están las etapas del proceso administrativo, ¿verdad? Lo que acabo de proyectar. Pero básicamente nos dice cuál es la función de cada una de las etapas del proceso administrativo y cuál es la relación que tiene con el presupuesto. Cuando hablamos de la planeación, ¿verdad? Nosotros establecemos objetivos, pero pues a través del presupuesto, ¿verdad? Ya
nosotros plasmamos esos objetivos o las acciones que debemos realizar, solo que ya dándole valores numéricos, ¿verdad? Para poder alcanzar esos objetivos. Y eso lo hacemos a través del presupuesto. ¿Cuánto van a ser mis ingresos? ¿Cuánto me voy a gastar para realizar ciertas actividades, ¿verdad? En cuanto a la organización, es un instrumento que determina la estructura organizativa de la empresa. Permite establecer el cumplimiento de cada miembro de la organización. A través de el organigrama, ¿verdad? Nosotros podemos determinar, o más que todo se establece la jerarquía, ¿verdad? A quién se debe reportar y qué es lo que debe realizar cada persona para poder cumplir los objetivos que hemos determinado dentro de la empresa. La relación que tiene con la integración o la coordinación, pues básicamente la relación que tienen los departamentos, ¿verdad? Al momento de elaborar el presupuesto. No trabajamos de manera individual, ¿verdad? Porque, por ejemplo, producción va a realizar su presupuesto en base a las necesidades del departamento de ventas. Y el departamento de compras, pues tiene que realizar el propio, ¿verdad? En base a las necesidades del departamento de producción. Y así vamos creando una cadena de dependencia, ¿verdad? Entre departamentos. En cuanto a la ejecución o dirección, ¿verdad? Nos permite una visión de conjunto de la empresa. ¿Qué tanto se están cumpliendo los objetivos con lo que hemos planeado? Las políticas que debemos seguir y la toma de decisiones. Y por último, el control. Aquí pues ya comparamos lo real con lo estimado. Se determinan las variaciones, si es que hubieron, y pues obviamente se toman las medidas correctivas que correspondan, ¿verdad? Para poder corregir esas situaciones que se pudieron presentar. Siempre van a haber variaciones, ¿verdad? Porque nosotros hacemos una proyección, pero hay muchos factores que generalmente los que nos afectan más son los externos, ¿verdad? Porque son situaciones que no podemos controlar. En teoría, lo interno sí lo podemos controlar, entonces no deberían de haber variación o tantas variaciones en este rubro, ¿verdad? Generalmente son cuestiones externas o deberían de ser las externas. Bien, también nos habla acerca de las ventajas y desventajas que tenemos al momento de elaborar los presupuestos. Dentro de las ventajas podemos ver que motiva a la alta gerencia para que defina objetivos básicos. Generalmente se realizan estudios de manera anticipada, ¿verdad? De los problemas que pueden surgir entre los miembros y se analizan, se discuten para tomar las decisiones adecuadas. También propicia que se defina una estructura adecuada, determinando responsabilidad y autoridad a cada una de las partes. Aquí nuevamente, ¿verdad? Hablamos del organigrama, se establece la jerarquía. Aquí nosotros debemos reportar las actividades que cada quien tiene que realizar. Cuando hay motivación, incrementa la participación de los diferentes niveles. ¿Será eso cierto? Considero que sí, licenciada. Buenas noches. Yo pude ver algo en la empresa en la ONG donde estoy trabajando, que cuando fue pandemia hubo necesidad de hacer ajustes, ¿verdad? Porque definitivamente no podíamos ir a trabajar, pero no podían despedir a
a toda la gente y entonces tuvieron que hacer ajustes y todos nos vimos obligados a participar, ¿verdad? De una manera armoniosa para mantener nuestros trabajos. Ok, muchas gracias. Sí, en esta situación creo que se tenía que hacer, ¿verdad? Porque con tanto tiempo que se dio, pues lo más fácil era liquidar al personal, ¿verdad? Si ya no Ajá, había ingresos suficientes, ¿verdad? y pasamos casi que un año encerrados sin ir a trabajar y entonces nadie perdió el trabajo y todo el mundo se adecuó a las necesidades que teníamos, ¿verdad? A un nuevo presupuesto. Pero gracias a Dios, pues salimos adelante. Sí, gracias a Dios. Qué bueno, muchas gracias. La verdad es que si las personas se sienten motivadas, ¿verdad? Vamos a trabajar de forma más eficiente y va a ser más fácil alcanzar los objetivos. Cuando hay mucha tensión, ¿verdad? Entre compañeros o a veces es un poquito más difícil, ¿verdad? Por eso es importante la participación de todo el personal, no sé, en base a las experiencias o que puedan aportar sus ideas, ¿verdad? Y que de alguna forma puedan tomar algún tipo de decisión. También nos obliga a mantener un archivo de datos históricos. Bueno, hoy las empresas tienen ciertos sistemas de control, ¿verdad? Que creo que es de una forma inmediata podemos obtener la información que necesitamos. Facilita la utilización óptima de los insumos, el uso eficiente de los recursos que tiene la empresa. También facilita la coparticipación e integración de las diferentes áreas de la compañía. Nuevamente, ¿verdad? La relación que tenemos que tener entre las áreas, cada departamento. Obliga a realizar un autoanálisis periódico. ¿Por qué realizamos un autoanálisis? ¿O por qué es una ventaja? Licenciada, yo considero que el hecho de que tengamos esa oportunidad de que podamos analizar los factores internos de la empresa nos permite desarrollar un presupuesto con mejores como definiciones acerca de qué es lo que necesitamos para elaborar las actividades. Entonces, el hecho de que estemos haciendo un autoanálisis por departamento nos ayuda a determinar todas esas funciones que tenemos que realizar dentro de la empresa y a su vez los recursos que son necesarios. Algo así lo veo yo, no sé si estaré bien o no. Ok, sí, vamos a ver qué nos dice Mildred y comentamos. Para mí, digamos, en lo que miro el análisis es muy importante porque nos ayuda, ahí como dice, esto es prever el futuro, ver dónde podemos estar bien o dónde podemos estar mal para poder tener y lograr esas metas que se están buscando dentro de una empresa y tener así a nuestro personal adaptado a todo el entorno que uno necesita de la empresa. Gracias. Ok, gracias. Sí, cuando hablamos de un autoanálisis periódico, es para, ahí sí que analizar, ¿verdad? Si estamos cumpliendo o no con lo que hemos proyectado, ¿verdad? Si se están manteniendo, por ejemplo, si se están manteniendo los costos o no nos estamos excediendo en gastos, ¿verdad? O si los ingresos que estamos proyectando son los que habíamos, ahí sí que proyectado, ¿verdad? Entonces, si hacemos un análisis constante, pues podemos ver, ¿verdad? Si hay alguna variación y poderla corregir a tiempo. Bien, por otro lado, nos dice que facilita el control administrativo. También es un reto constante para ejercitar la creatividad y el criterio profesional. Y se logra mayor eficacia y eficiencia en las operaciones. Hacer las cosas más rápido posible
con el mayor aprovechamiento de los recursos disponibles. Es decir, minimizar costos y maximizar utilidades. Bien, también tenemos desventajas, ¿verdad? Nos dice que está basado en estimaciones, obliga a que la administración utilice determinadas herramientas estadísticas para reducir la incertidumbre. O sea, son estimaciones las que nosotros realizamos, ¿verdad? Entonces, algunas herramientas estadísticas nos pueden ayudar, ¿verdad? A hacer algunos cálculos para reducir el riesgo. No es que no vaya a haber riesgo, ¿verdad? Pero la idea es que sea lo menor posible. Debe ser adaptado constantemente a los campos de importancia que surjan. Su ejecución no es automática. Obviamente, para que esto funcione hay que, pues, accionar, ¿verdad? Realizar, pues, las actividades necesarias para poder cumplir con lo que hemos proyectado. No debe tomar el lugar de la administración. Toma tiempo y cuesta prepararlos, o sea, sí lleva tiempo hacer el presupuesto, ¿verdad? O los presupuestos. Y por último, no debemos esperar resultados demasiado pronto. Tal vez, si estamos empezando, ¿verdad? No es que las proyecciones, tal vez por la experiencia que no la tenemos todavía, podamos fallar en algunos aspectos, ¿verdad? Bien, por otro lado, tenemos las etapas en la preparación del presupuesto. Aquí hablamos de 5 etapas. Primero, la preiniciación, la elaboración del presupuesto, la ejecución, el control y la evaluación. En la etapa de preiniciación, primero evaluamos los resultados obtenidos en años anteriores. Posteriormente, analizamos las tendencias de los principales indicadores de la gestión gerencial en cuanto a ventas, costos, márgenes de utilidad, rentabilidad, la participación que tuvimos en el mercado, etc. También se evalúan factores ambientales no controlados por la dirección y se estudia el comportamiento de la empresa. Y por último, sentar los fundamentos de planeamiento estratégico y táctico para que exista objetividad al tomar decisiones. Estrategias en cuanto a liderazgo en costos, diferenciación, selección de opciones de crecimiento, ya sea intensivo, integrado o diversificado. Como ejemplo, cuando hablamos de la etapa de preiniciación y establecemos los objetivos generales, entre ellos podríamos mencionar colocar productos que posean calidades competitivas y precios apropiados para el consumidor, que tengan márgenes de utilidad atractivos. También podría ser otro objetivo incrementar la cobertura geográfica. Esto lo podríamos hacer aumentando zonas de distribución de productos. Consolidar nuestra participación en el mercado a través de productos de buena calidad, campañas promocionales agresivas y una fuerza de ventas adecuadamente capacitada. Y también crear y mantener un clima organizacional que conjugue las metas empresariales y los objetivos individuales de los colaboradores. Dentro de los objetivos específicos podría ser alcanzar un X porcentaje del volumen de ventas o bien alcanzar un porcentaje de captación de mercado. También obtener un X porcentaje de rendimiento sobre nuestra inversión. Y otro objetivo específico podría ser que las operaciones normales de la empresa las podamos financiar con fondos generados del giro normal del negocio.
para no tener que recurrir a un financiamiento externo, ¿verdad? Lo ideal es que con las mismas operaciones del giro de la empresa podamos realizar nuestras actividades, ¿verdad? Y esto sería a través de las ventas que hagamos en efectivo, la recuperación eficiente que hagamos de nuestra cartera de crédito, ¿verdad? Y algún rendimiento que tengamos de inversiones temporales. Bien, ya definidos los objetivos, se asignan recursos, especialmente cuando surge la necesidad de emprender proyectos de inversión. ¿Cómo logramos esos objetivos? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos incrementar nuestras ventas, ¿qué podríamos hacer? Primero, conceder mayores plazos para pagos, ¿verdad? Otorgar mayores descuentos, mejores productos y reducir el tiempo de entrega. O bien, si lo que quisiéramos es adquirir activos, pues tenemos que determinar el tipo de financiamiento, ¿verdad? Si va a ser un financiamiento interno a través de la inversión que hagan los socios o los accionistas, o bien si es un financiamiento externo, ¿verdad? Que sería a través de entidades financieras. Sin descartar el leasing, ¿verdad? Que es otro tipo de financiamiento, aunque a veces resulta, creo que es, bueno, resulta en muchas veces ser más caro, ¿verdad? Pero es otra opción que tenemos de financiarlos. Bien, los objetivos, estrategias y políticas propuestas por la gerencia deben hacerse del conocimiento del personal administrativo y operativo. Obviamente, ¿verdad? Porque todos vamos a trabajar en conjunto para poder alcanzar esos objetivos. Bien, después tenemos la elaboración del presupuesto. Los planes aprobados para cada nivel adquieren ya una dimensión monetaria. Y aquí vemos ciertas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de ventas, la perspectiva del volumen de ventas y precios, decisiones inherentes a medios de distribución, sus canales promocionales y la política crediticia. En cuanto a producción, pues tendrían que programar las cantidades que van a fabricar o ensamblar según la estimación de ventas y la política de inventarios. En cuanto a recursos humanos, podríamos hablar del requerimiento de personal planteados por cada jefatura según criterios de remuneración. Preparar el presupuesto de la nómina en todos los órdenes administrativos y operativos. Y si hablamos de proyectos de inversión, pues tenemos que cuantificar los recursos, ¿verdad? ¿Qué tan factible es la ejecución, ¿verdad? De uno o varios proyectos. Posteriormente pasamos al proceso de ejecución. Aquí pues ya se habla de la puesta en marcha de los planes con interés de alcanzar los objetivos trazados. En este caso, pues ya el director de presupuestos tiene la responsabilidad de prestar colaboración a las jefaturas en aras de asegurar el logro de los objetivos. Y debe de presentar informes de ejecución periódicos. Bueno, para ir evaluando, ¿verdad? Cómo se está realizando cada una de las actividades. Cuando hablamos del control, pues ya mediante el ejercicio cotidiano se comparan los pronósticos con la realidad. Se mide la ejecución, ¿verdad? Entonces acá ya se preparan informes de ejecución parcial y acumulativa que incorpore comparaciones numéricas y porcentuales de lo real con lo presupuestado. Se analizan y se explican las razones de las desviaciones ocurridas. Y ya viendo cuáles son las desviaciones, pues ya se implementan los correctivos o se modifica el presupuesto cuando sea necesario.
último ya hacemos la evaluación, ¿verdad? Al culminar el periodo de presupuestación, se prepara ya un informe crítico de los resultados obtenidos, que contiene no solo las variaciones, sino el comportamiento de todas y cada una de las funciones y actividades empresariales. Es necesario analizar las fallas en cada una de las etapas iniciales y reconocer los éxitos. Muy importante lo último, ¿verdad? Reconocer los éxitos. O sea, si hay fallas, pues obviamente tenemos que aplicar los correctivos, pero también si se logró o se sobrepasó ciertos rubros, ¿verdad? Entonces también es importante reconocer esos éxitos obtenidos, ¿verdad? Ya sea a nivel individual o a nivel de grupo, ¿verdad? En cada uno de los departamentos. Bien, aquí tenemos otro esquema que también es de cómo se puede preparar el presupuesto, ¿verdad? Solo que está elaborado de esta forma. Aquí en el anterior teníamos 5 pasos, aquí hablamos de 4, ¿verdad? Entonces veamos según el esquema, ¿verdad? Primero, plasmamos políticas en función de objetivos y metas preestablecidas. La asignación de recursos de acuerdo con su disponibilidad para el respectivo cumplimiento. Entonces, primero tenemos la fase de planeación en base a los lineamientos generales establecidos por las autoridades superiores y el plan operativo anual. Aquí pues ya se establecen las estrategias, ¿verdad? Estratégicas y tácticas. Estas son a un plazo mayor de 1 año y las tácticas en un plazo menor de 1 año, ¿verdad? Hablamos de la estratégica, va más allá de 1 año, se concentra en objetivos y metas que se extiende a largo plazo. En cuanto a las tácticas, visión detallada de actividades y se concentra en fijar los medios para alcanzar las metas a corto plazo. En cuanto a la programación, hablamos de la formulación presupuestaria que traduce los objetivos de mediano y largo plazo. Aquí se estudian los procedimientos a fin de calcular la rentabilidad esperada de los recursos e ingresos. Tenemos la descripción de procedimientos a fin de calcular las previsiones del presupuesto. Se recopila la información y se clasifica la información. En la etapa presupuestal, procedemos a la expresión numérica de cada una de las cédulas de ingresos y gastos. Bien, y ahí tenemos un cuestionamiento. Si no se produce ninguna modificación de 1 año a otro, el presupuesto deberá ser igual al del año anterior. O sea, ¿será que si nosotros dijéramos, bueno, el presupuesto se va a quedar idéntico al del año anterior? ¿Habrá alguna modificación o será que lo podemos seguir al pie de la letra como en el año anterior? Licenciado. Yo creo que no se puede, licenciado, por la inflación, que es un factor externo. Principalmente la inflación, ¿verdad? Sí, porque si yo presupuesto lo que utilicé en el 2024 y pretendo trabajar con el 2025 con el mismo presupuesto y con la inflación que va, me daría al final de cuentas que estoy trabajando con menos presupuesto que el año anterior. Y entonces sería un problema muy, muy complicado. Ok, muchas gracias. Juan Pablo creo que también iba a comentar algo, ¿no? Sí, licenciada, yo considero desde otro punto de vista, aparte de la inflación, creo que no se puede tomar en cuenta el mismo presupuesto, porque también, de acuerdo a la planeación que tiene uno como empresa, uno busca el crecimiento y quiera que no, al momento que nosotros buscamos hacer diferentes actividades, debemos presupuestar
de diferente forma el año el que vamos a trabajar, el año comercial, para poder alcanzar esos objetivos comerciales y lograr ese crecimiento empresarial. Entonces, ese sería como mi punto en relación a que cada año todas las empresas tienen un proceso de crecimiento, entonces ahí ya el presupuesto anterior no va conforme a lo que necesitamos con el año que transcurre. Muchas gracias. Sí, definitivamente, ¿verdad? O sea, la idea es crecer un X porcentaje cada año, ¿verdad? Y por ende no podemos utilizar, o sea, no podríamos trabajar igual que el año anterior, ¿verdad? Y adicional a eso, ¿verdad? Si nosotros mantuviéramos o lo que les comenté anteriormente, ¿verdad? El presupuesto del año anterior, no se podría. Primero, por muchos cambios que se dan en el entorno, ¿verdad? Primero, la inflación, los tipos de cambio. El tipo de cambio puede afectar, ¿verdad? En la proyección. Fluctúa. La oferta o la demanda también. Cargas impositivas, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, hubiera un nuevo impuesto, o solo con el hecho de que subiera el porcentaje del IVA del 12 pasara al 13%, por ejemplo. Solo ahí ya tuvimos una modificación. O las tasas de interés que manejan los bancos, ¿verdad? Muchas empresas se manejan con préstamos. Entonces, el hecho de que haya una modificación en las tasas de interés también nos puede afectar, ¿verdad? O sea, definitivamente no podemos, aunque no le hagamos ninguna modificación al presupuesto anterior, siempre hay algo que nos va a afectar. Y además que las empresas siempre buscan crecer, ¿verdad? Obviamente no van a mantener el mismo presupuesto del año anterior, ¿verdad? Siempre van a crecer en un X porcentaje. Muy bien, posteriormente pues ya pasamos a la etapa de la discusión y aprobación, ¿verdad? El presupuesto ya debe ser discutido y aprobado por los participantes en el proceso y por las autoridades competentes. Pasa al proceso de ejecución, se realiza acorde con objetivos, metas y prioridades de cada programa y de acuerdo a las disponibilidades financieras. Se hacen los ajustes y las modificaciones internas. Todo presupuesto está influido por factores internos y externos que podrían ser por circunstancias de índole económico, financiero, administrativo y legal. Por eso es que siempre hay modificaciones, ¿verdad? Porque siempre hay factores, bueno, más que internos, porque los controlamos, ¿verdad? Pero aún así, algunas situaciones que nos puedan afectar, ¿verdad? Nuestras debilidades, que no las trabajamos. Y comúnmente son los externos, ¿verdad? Muchas cuestiones en el entorno económico o legal, ¿verdad? O financiero que nos puede afectar, ya sea positivo o negativamente, ¿verdad? Y los ajustes se pueden realizar mediante presupuestos extraordinarios o modificaciones. Cuando hablamos de presupuestos extraordinarios, porque aquí hablamos de entidades públicas y privadas, ¿verdad? Entonces, esto se da muy común o comúnmente, ¿verdad? Se da cuando hay catástrofes, ¿verdad? Si hubiera un terremoto, a veces hay, en el caso de las pandemias o epidemias, ¿verdad? A veces se necesita modificar el presupuesto o hacer, sí, básicamente modificaciones, ¿verdad? En el presupuesto de algunos ministerios, ¿verdad? Para poder cubrir esas situaciones de emergencia que se dan. Porque generalmente los presupuestos son fijos en las instituciones públicas, ¿verdad? Pero solo en situaciones muy especiales pues se pueden realizar algunos presupuestos extraordinarios, ¿verdad? A efecto de poder cubrir necesidades.
Bien, y por último ya tenemos el control presupuestal, ¿verdad? Analizar lo que nosotros proyectamos, ¿verdad? Con los datos previstos, las proyecciones que se realizaron, cómo se está ejecutando durante el periodo presupuestal y con los datos reales, ¿verdad? Y posteriormente, pues ya se hace un control, ¿verdad? Se le da seguimiento y análisis a las posibles desviaciones que pudimos haber tenido en la planificación del ejercicio. Se analizan las desviaciones con el fin de corregirlas, ¿verdad? Tomar acciones, bueno, y hacer las correcciones necesarias. Bien, entonces, pues esto es en relación a las etapas o los pasos que debemos seguir para la elaboración del presupuesto, ¿verdad? Ya mañana continuaríamos con el otro tema que nos corresponde, la relación que tiene con las otras ciencias y la clasificación de los presupuestos. Muy bien, solo déjenme, no se me vayan a retirar todavía porque solo necesito hacer algo. Denme un segundito, por favor. No se me vayan a ir todavía.